Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Azúcar de Guatemala presenta los titulares. Una decena de familias evacuadas y media docena de casas derrumbadas es el saldo que ha dejado en Tectitán, Huehuetenango, las torrenciales lluvias que desde hace días golpean el territorio nacional. Fuerzas de seguridad localizan túnel perfectamente construido en el caserío Los Pajoques, San Juan Zacatepeques. Autoridades no descartan que fuera utilizado para torturar personas. Un presunto asaltante mató accidentalmente a su conviviente que estaba embarazada cuando ambos intentaban huir de la policía a bordo de un vehículo tras asaltar una vivienda. El gobierno de China continental intenta asfixiar aspiraciones democráticas de Hong Kong, reprimiendo a miles de manifestantes que han salido a las calles de forma pacífica. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Las intensas lluvias que han afectado el territorio nacional ya han causado destrozos en el interior de la República. Uno de esos lugares es Tectitán, el municipio más pobre y con mayor desnutrición de Guatemala. Esto queda en Huehuetenango. El municipio de Tectitán es una de las comunidades más afectadas en el departamento de Huehuetenango. Por lo menos se reportan 5 viviendas destruidas, 15 en riesgo y un aproximado de más de 55 personas evacuadas, saldo que ha dejado un deslave registrado en el área urbana, el cual tiene una longitud de aproximadamente 200 metros de ancho. Además, se registran 2 calles totalmente colapsadas. El alcalde municipal señaló que las autoridades gubernamentales llegaron al lugar, pero solo a documentar los daños, y los afectados siguen sin recibir ayuda. Sin apoyo total usted. Vino el señor gobernador ayer y me prometieron algunos víveres. Estoy intentando pues que me manden los víveres, pero hasta ahora no tengo respuesta. Unas láminas, no tengo láminas pues por la misma situación, porque tengo ya casas colapsadas en el municipio, en cabecera municipal, pero solamente vinieron y llegaron al lugar de los hechos y no hizo mayor cosa, tomó fotografías y se fueron. Por el momento se ha activado un albergue en el municipio por parte de las autoridades locales. Sin embargo, las comunidades se encuentran incomunicados, mientras que la ayuda solo se ha obtenido por medio de los vecinos y amigos del municipio afectado. Casi el municipio por completo incomunicado con área urbana, incomunicado con el departamento de San Marcos, incomunicado para Huehuetenango, porque las carreteras están muy débiles, muy agrietadas y sobre todo mucho derrumbe. Entonces tengo ahí activado todas las instituciones para que me apoyen, por ejemplo en salud, ¿verdad? Que está muy crítica la situación aquí. Por el momento la lluvia no cesa y el deslave sigue amenazando más viviendas. Pajoques, esto en San Juan Zacatepeques, las autoridades descubrieron un túnel perfectamente construido. No se descarta que este túnel haya sido utilizado para torturar personas. En el caserío Los Pajoques, San Juan Zacatepeques, las fuerzas de seguridad descubrieron un túnel con una longitud aproximada de 32 metros. En el recorrido se encontraron 2 ramales y una bóveda donde caben 3 personas de pie. La estructura tiene 2 respiraderos. Uno de los ramales conecta con una casa que al parecer fue destruida. Ahí se encontró una motocicleta quemada y la cabellera de una mujer. Fuentes que pidieron el anonimato revelaron que por el momento se desconoce para qué era utilizado este túnel y se harán las investigaciones para determinar su uso y qué tipo de abusos y terror era infundido sobre los pobladores del área. Cabe recordar que en este caserío el 19 de septiembre último ocurrió un enfrentamiento entre vecinos que dejó el saldo de 11 muertos y varios heridos. La persecución policial iniciada tras un robo se saldó con la captura del presunto asaltante y la muerte de su conviviente y cómplice, que además estaba embarazada.
Luego de asaltar una vivienda en zona 14, hombre con una mujer embarazada se dan a la fuga. Según versión de la Policía Nacional Civil, durante la fuga al hombre se le escapó un tiro y le dio muerte a la mujer. Continuó la marcha con el cadáver de la mujer, luego chocan en un muro perimetral en la Sexta Avenida y Calzada San Juan, zona 7. Uniformados proceden con la captura del presunto asaltante, identificado como Rafael Morales Loarca. Ella fue identificada con el nombre de Silmi Valeria Ardón Villanueva, de 24 años de edad. Al detenido se le encontró en el baúl del vehículo un arma de fuego, celulares, relojes, dinero en efectivo y otros objetos robados. Los trabajadores municipales que se están encargando de rellenar el agujero surgido el pasado viernes allá en la calzada Roosevelt. Este problema podría estar solucionado a partir de mañana, lunes muy temprano. Este domingo continuaban las labores de relleno en el hundimiento que se produjo sobre la calzada Roosevelt y 27 Avenida de la zona 11. Hasta este domingo se llevaban rellenados alrededor de 400 metros cúbicos. Autoridades indican que el carril estará habilitado este lunes en horas de la tarde. Como ustedes pudieron apreciar, nuestra labor fue hacer la base fundamental en el material y, como les explicaba, aplicamos lo concreto. 350 metros cúbicos fueron aplicados el día de ayer. Y hoy estamos haciendo un nuevo perfil estratigráfico, que es ya con un material suelo cemento, que también fuimos y les indicábamos cómo íbamos a hacer la proporción del cemento, 12 carretadas de selecto por un saco de cemento para que eso quede muy consistente. O sea, ya vamos en una siguiente capa. Ahorita llevamos aproximadamente otros 400 metros cúbicos de volumen de selecto ya aplicado y ahorita pues yo creo que ya vamos en un porcentaje bastante adelantado en cuanto al relleno. A la población que transita por esa ruta se le recomienda tomar las debidas medidas de prevención y en el inicio de semana tomar rutas alternas, ya que la congestión vehicular se prevé que sea bastante intensa en horas pico de la mañana. El carril que esperamos tenerlo habilitado, estimo que al filo del mediodía podamos tenerlo. Ya el tema del asfalto y la subbase, base y herradura de la otra fase, probablemente en la tarde-noche ya estemos terminándolo para que esté en un 100% concluido. Momento de presentarle un resumen de los hechos cubiertos por las fuerzas de seguridad durante el fin de semana. Agentes del Departamento de Delitos contra la Vida de la División Especializada en Investigación Criminal y fiscales del Ministerio Público de Villacanales realizaron un allanamiento en la colonia Villahermosa 1, municipio de San Miguel Petapa, donde capturaron a 2 presuntos responsables de realizar ataques armados en contra de pilotos de varias rutas. Estas acciones se realizaron en la 35 Avenida y 22 Calle, con el numeral 22-17, donde fueron capturados Carlos Alberto alias El Chorejas de 22 años y Cristian Humberto alias El Cerech de 21, ambos de apellidos Guillén Velázquez. Se les incautó un arma de fuego calibre 9 milímetros, 24 cartuchos para fusil AK-47, 6 calibre 38 especial. Asimismo se logró la recuperación de un automóvil y una motocicleta. Los detenidos son presuntos integrantes de la clica Latin Family de la Mara 18 y responsables de varios atentados contra pilotos de buses urbanos de Villanueva. En otra acción, agentes de la Unidad contra Delitos Sexuales, en cumplimiento a una orden judicial, capturaron a un presunto violador frente al campo de fútbol de la aldea Santa Lucía Los Ocotes, zona 25 de esta ciudad. Se trata de Jairón Jonathan Machado Hernández, de 25 años de edad, sindicado de los delitos de violación con circunstancias especiales de agravación. Según los investigadores, este sujeto es presunto responsable de haber abusado sexualmente de una menor de 13 años en el mes de enero del presente año, en el sector 1 de esta misma zona. La 9ª Avenida y 19 Calle de la colonia Pérez Guisasola, de la zona 10 de Mixco, fue escenario de un hecho armado en el que sujetos desconocidos atacaron con arma de fuego al señor César Augusto Popol Cuellar, de 34 años de edad. Este hecho ocurrido al momento de que esta persona se encontraba en el interior de un taxi. Minutos después se presentaron al lugar unidades de emergencia de bomberos voluntarios quienes intentaron reanimar los signos vitales de esta persona, pero la misma presentaba 3 impactos de bala en el cráneo, los cuales le causaron la muerte. Al lugar se presentó el señor Edgar Mendoza, quien identificó al cuerpo y dijo ser cuñado del fallecido. Y
Y desde este lunes, los integrantes de la comisión de postulación para elegir a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones estarán reunidos para realizar la revisión de las ponencias realizadas a los listados finales para integrar ambas magistraturas. El cierre de inconformidades a los listados finales fue el viernes y fueron presentados 3 en cada secretaría. Recordemos que en el caso de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia, estos ya han sido electos por parte del Congreso de la República. Entonces la pausa, quédese con nosotros, todavía tenemos más que contarle a las 8:45. Sigamos con las noticias, esta vez de carácter internacional, y es que las fuerzas de seguridad de Hong Kong han tratado de reprimir sin éxito a miles y miles de personas que buscan un estado democrático en la isla. El mayor desafío en favor de la democracia que ha vivido China continental en los últimos 25 años alcanzó este domingo su momento de mayor tensión. La policía de Hong Kong, con uniforme de asalto, lanzó gas lacrimógeno, gas pimienta y disparó balas de goma contra los millares de manifestantes que paralizaban el centro del territorio autónomo chino para exigir elecciones completamente libres. Las concentraciones iniciaban una campaña de desobediencia civil y culminaban una semana de protestas, iniciada por los movimientos estudiantiles en huelga desde el lunes pasado. Las escenas en las calles eran de caos. El área más cercana a la sede del gobierno local, ocupada las 2 noches anteriores por los estudiantes, había sido cercada por la policía, que no permitía el acceso, únicamente la salida. En las áreas de mayor concentración, la policía recurría, además del gas pimienta que ya había utilizado en las noches anteriores, al gas lacrimógeno, raramente empleado en Hong Kong. No obstante, los manifestantes continuaron su protesta en extensas áreas del centro de la excolonia. Pekín nunca ha estado dispuesto a tolerar ningún tipo de movilización que pueda evocar ni remotamente a las revoluciones de la primavera árabe, y los manifestantes quieren defender algo que va, en realidad, más allá de una mera reforma electoral. Al reclamar elecciones libres, buscan defender una identidad y unas libertades hongkonesas que sienten amenazadas por una influencia de la China continental que consideran cada vez mayor. Hong Kong está regida desde 1997 por el principio un país, 2 sistemas, que le otorga libertades inexistentes en la China continental. Pekín se ha comprometido a permitir a partir de 2017 que las elecciones para nombrar jefe del gobierno de la excolonia se celebren bajo sufragio universal. Pero el pasado 29 de agosto el gobierno central presentó su propuesta de reforma electoral que impone una serie de condiciones que en la práctica garantizan que cualquier candidato tendrá que contar con el beneplácito de China continental previamente. Y un sismo de mediana magnitud que azotó Perú causó pérdidas humanas y también incontables pérdidas materiales. Un sismo de magnitud 5.1 que afectó la provincia peruana de Paruro, en la región del Cusco, dejó 8 muertos, 5 heridos, 530 damnificados y 106 viviendas destruidas e inhabitables, según el último informe del Instituto Nacional de Defensa Civil. El mayor impacto del sismo se presentó en las poblaciones rurales de Misca y Cusibamba Bajo, aunque fue en la primera donde reportaron las víctimas y los heridos, mientras que en la segunda resultaron 230 personas damnificadas del total. El instituto señaló que su oficina en el Cusco movilizará hacia la zona 8.7 toneladas de ayuda de emergencia, que incluirá carpas, camas, colchones y frazadas, así como alimentos y agua, mientras que desde Lima llegarán otras 2.7 toneladas. Al lugar ya ha llegado personal del Instituto Nacional de Defensa Civil, de la Policía, los bomberos y representantes del Ministerio de Salud, quienes realizan las labores de rescate y ayuda a los afectados. La presidenta del Consejo de Ministros declaró que el presidente Ollanta Humala viajó junto a los ministros de Vivienda, Salud y Transporte y Comunicaciones, que son las carteras más útiles en estos momentos para atender la emergencia. El movimiento tuvo su epicentro a 7 kilómetros al suroeste de Paruro y a solo 8 kilómetros de profundidad, lo que destruyó el 90% de las viviendas en la población rural de Misca, que se encuentra a unas 4 horas y media de viaje por carretera desde la zona del Cusco. Hasta aquí con las noticias, lo dejo con el resumen de la semana, temas interesantísimos en la mesa de discusión. Luego Este-Oeste con Enrique Godoy García Granados, mañana muy temprano Elsa Mariana García, junto con Mario Rosales a las 6 a.m., a la 1 p.m. será Michelle Mendoza y Carolina Quiñones, quienes les acompañan a usted
con las noticias. Yo tendré el gusto de estar en Noticias a las 6 p.m. junto con Ana Lucía Mazariegos. Mi nombre, Juan Carlos Sandoval. Le deseo a usted que tenga una noche y un fin de semana muy hermoso. Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Hoy es el domingo 28 de septiembre. Es un gusto estar con ustedes para conversar sobre todos los temas. Mire, hoy francamente sí solo nos va a dar tiempo de hablar de los temas que han ocurrido a lo largo de esta semana porque son tantos, son de tanta relevancia y requieren de tanta discusión que difícilmente vamos a poder hacer prospectiva para la semana entrante, ¿verdad, Claudia Méndez Arriaza? Todo es cierto. Juan Luis Font, buenas noches. Buenas noches, Pablo Hurtado. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y usted? ¿Lista para conversar? Listísima. ¿Y Pedro Trujillo? ¿Qué dice? Yo no la veo muy lista. ¿Hola? ¿No? ¿No? Sí. Es decir, está Un poco de monosílabo, escueta, no, sí, está muy... Estaba pensando Yo creo que está ¿por guardando qué la no trajiste energía. el pañuelito? Es que tenía distracción. El pañuelito. No Hoy le traía falta un pañuelito. Bueno, pues la próxima vez nos pondremos un pañuelito aquí. Entrémosle ya, que esta semana ni va a dar tiempo a hablar de lo de la semana. ¿Les parece si comenzamos con la reunión, la asamblea del domingo pasado del Partido Patriota, que fue tema toda esta semana, especialmente por la sanción que le impuso el Tribunal Supremo Electoral al partido oficialista por proclamar públicamente a Alejandro Sinibaldi como el precandidato a la presidencia? Una proclamación que se sale de cualquier patrón que hemos visto. Sí, hemos visto mucha alegría en los partidos políticos cuando designan a quién va a competir en las elecciones por la presidencia, pero lo que vimos el domingo pasado fue una logística, una organización con fondos, o el origen de los fondos no conocido y tampoco el monto, en la que participó la secretaria general de la organización, la vicepresidenta Roxana Valdetti. ¿Y qué ha dicho el Tribunal Supremo Electoral? Apela al artículo 182 de la Constitución, donde prohíbe expresamente que el presidente y el vicepresidente de la República apoyen a cualquier partido político. Los magistrados, 3 contra 2, creen que eso fue lo que hizo la vicepresidenta, proclamar y apoyar a un partido que es el suyo cuando su cargo se lo impide. 2 magistrados que se les vincula al oficialismo no estuvieron de acuerdo con esta sanción. A ver qué pasa, a ver qué piensan ustedes, mis compañeros aquí en la mesa, de qué va a pasar con esta prohibición por un semestre para el PP de hacer actividades públicas y la prohibición también de inscribir a Roxana Valdetti como secretaria de la organización. Puntos para discutir. ¿Cómo ven la decisión del Tribunal Supremo Electoral? Punto número 2. ¿Qué ven dentro del oficialismo? Y punto 3, ¿qué presagian ustedes que va a pasar en las próximas semanas? Yo veo positiva la actitud del Tribunal Supremo Electoral. Me parece que si ejerce su autoridad ante un desafío del partido oficialista de la manera en que lo ha hecho el pasado, fue el día jueves cuando lo dio a conocer, me parece a mí que se gana el respeto de las demás instituciones. Ya no estoy tan seguro de que se gane el respeto de la ciudadanía en términos generales, porque la ciudadanía ha pasado a ser muy escéptica y en general piensan que casi todo lo que hace el tribunal es una pantomima o es algo que va a ser modificado en el corto plazo. Pero me parece a mí, yo veo bien lo que ha hecho el tribunal y me parece razonable que lo haya hecho, sobre todo ante el partido oficial. Punto número 2, el partido oficial, pienso yo que lo que hizo fue correrse un gran riesgo haciendo esa manifestación tan notoria el domingo pasado por 3 razones. Porque Alejandro Sinibaldi necesitaba mandar el mensaje de que él era el candidato indisputado del Partido Patriota. Necesitaba mandar el mensaje de que Roxana Valdetti en efecto sí lo está apoyando y no le está socavando en su campaña hacia la presidencia. Necesitaba mandar el mensaje de que es dueño de un poder económico lo suficientemente amplio para confrontar al enorme poder de Manuel Valdizón, y me parece a mí sobre todo que necesitaba ganarle a Sandra Torres el papel de competidor, de desafiador o de retador de Manuel Valdizón. Yo creo que el Partido Patriota se corrió sus riesgos, obtuvo ahora esta resolución tan dura de parte del Tribunal Supremo Electoral. Ya el Patriota ha anunciado que va a recurrir ante la Corte Suprema de Justicia. Veremos qué responde la Corte Suprema y si no, van a ir ante la Corte de Constitucionalidad. Vamos a ver si nos tardamos 6 meses en los 6 meses de suspensión en este proceso. Yo pienso que no. ¿Qué piensan ustedes, Claudia? Mira, una cosa es lo que es y otra cosa es lo que debe ser. Y aquí el Tribunal Supremo Electoral lleva jugando mucho tiempo a lo que debe ser.
no existe. Y es un debate legal que lo he tuiteado y que lo he pedido y que nadie me lo ha dado. Y aquí hubo hasta un miembro del Tribunal Supremo Electoral y tampoco me lo supo dar. El único artículo que hay en la Ley Electoral y Partidos Políticos de suspensión temporal lo es cuando determine el número de afiliados, cuando la organización partidaria no exista o cuando no pague las multas. Bueno, la pregunta es ¿por qué el Tribunal Supremo Electoral suspende un partido si no existe en la ley este tema? Yo te puedo dar la respuesta, pero es que no sé si te va a gustar. Ajá. La respuesta es... Justamente Sí. Ayer Anaeli López... Démosla. La respuesta es que el texto de la ley electoral es un texto construido hace 30 años ante unas condiciones específicas que no puede interpretarse letra por letra ante la realidad actual. Entonces lo que dicen los magistrados es, ellos tienen que hacer una interpretación amplia y evolutiva del derecho, de la ley, y a partir de esa interpretación, ellos dicen, es un concepto general en toda la ley que no se puede hacer campaña anticipada. Entonces vienen, lo interpretan y sancionan a los partidos. Pero eso es una interpretación. Solo déjame agregar que yo creo que el debate legal, el debate jurídico es tan válido y justamente lo que está sucediendo acá es lo que debe suceder en la Corte Suprema de Justicia y en las cortes que se conviertan en las instancias superiores de la decisión del Tribunal Supremo Electoral. Ahí es donde van a tener que responder si el Tribunal Supremo Electoral tenía esa libertad interpretativa, como citan varios magistrados, para sancionar de esta manera al Partido Patriota. Pero de momento, a mí, lo que significa la sanción es lo que me parece importante. Pero escucha, es que eso corremos un riesgo. Si un grupo de magistrados, que además no lo ha hecho por unanimidad, curiosamente es 3-2, es una mayoría simple. Lo cual no es malo. No, pero sí es significativo. No es lo mismo una unanimidad que te da un criterio unánime que no. Interpreta lo que nos gusta a los ciudadanos, yo lo puedo aceptar. El tema está en que mañana tú tienes que, siguiendo ese razonamiento, por eso está la ley, siguiendo ese razonamiento, hay también que aceptar que otro grupo de magistrados interprete otra cosa conforme los tiempos evolucionan. Te pongo un ejemplo. Las comisiones de postulación toparon y ahora viene un magistrado y dice, no, mire, no, en vez de como ya hay muchas universidades, hay 15 universidades y no hay 15 magistrados en la Corte Suprema de Justicia y no en la equiparación, entonces lo que lo vamos a hacer es, porque interpretamos la evolución, 2, 1 y 14. Y dice, ay, eso no me gusta. Por eso está la ley. O sea, la norma tiene que ser clara. Si esto no gusta, lo que hay que hacer es lo que se lleva discutiendo tiempo, cambiarlo. Pero no están dispuestos a cambiarlo y entonces vienen las interpretaciones. Entonces, yo creo que estamos... ¿No te parece que el tribunal está asumiendo su superioridad, cosa que no había hecho? No, el tribunal está asumiendo potestades que no le corresponden. Ese es mi punto. Lo que esto tiene que estar cambiado en otra esencia. Pero es que es la máxima autoridad. No de acuerdo, lo habíamos visto Paola, nunca. para Habíamos visto interpretar la ley. Ridículas. Porque si cuando tú te vayas un día porque alguien te demande libertad de expresión, tienes el ejemplo, algo superado también, y tú te vas a un tribunal y el juez decide que, mire, como los tiempos han evolucionado y ahora resulta que la información es tecnológica que antes no existía, resulta que, y te hace una interpretación. ¿Por qué si la norma marca una cosa? No pueden... A tu criterio no deberían hacer esa interpretación. No, porque ese es el criterio anglosajón. El criterio anglosajón, los jueces sí generan interpretación y generan justicia y jurisprudencia. En el napoleónico no es tanto. Y esto yo creo que es un punto judicial. Pero dejemos ese tema. Nuestro sistema de derecho sí tiene una modificación. No es como el anglosajón, pero sí sienta pero los no fallos. Está. Los 3 fallos sientan jurisprudencia y pueden llegar a convertirse pero en una modificación. Pero es que es igual que el anterior que ya lo analizamos. Solo pueden suspender por pagar las multas. Pero otra cosa. Fíjate la incongruencia. Pero entonces los magistrados, ¿crees tú, tendrían que aceptar que se burle el espíritu de la ley? Absolutamente. Y multarlo con $125. Absolutamente. ¿Y sabes por qué? Perdón que te lo diga. Porque la ley, que es una basura, no la cambian en el Congreso, que llevan discutiéndolo 10 años, porque los diputados no quieren. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad de la discusión. Pero honestamente, yo prefiero la posición de los magistrados en donde ellos hacen un análisis interpretativo. Pero entonces tienes que admitir que otro día, cuando tú seas un implicado en un caso, un magistrado puede hacer una interpretación extensiva y la tienes que digerir. Sí. Y eso para mí es un principio atentatorio otras de mi garantía jurídica. No, Pedro, porque hay otras instancias. Interesante es lo que van a discutir las instancias superiores. Eso es lo que me parece. Pero la discusión jurídica no se ha dado ni siquiera. Pero déjame que termine de mi posicionamiento, que nos dormimos en esto. El señor Valdizón dice, quiero no ser secretario general. Y el Tribunal Supremo dice, no. Y la señora Valdetti no dice nada, dice, fuera. O sea, la voluntad de no querer ser no es apreciada.
y la no voluntad de querer ser es apreciada. Disculpa, yo no soy abogado, pero a mí esto no me cuadra en mis esquemas. Punto número 3. No me acaba. Aquí a quien han sancionado realmente ha sido Rosana Baldetti. Nadie más. Nadie más. ¿Por qué te parece? Porque no la dejan inscribir. Pues muy sencillo. Porque la sacan de secretaria general, la ley electoral y de partidos políticos determina que a ella la sustituye el secretario adjunto primero, que es el señor Sinibaldi. El señor Sinibaldi puede seguir haciendo lo que quiera porque no hay nada que lo prohíba, y el Partido Patriota está... O sea, aquí no ha ocurrido nada. Y además esto ha sido negociado con líder, que lo acepta favorablemente, junto con... O sea, esto no es correcto. Independientemente de que nos guste, independientemente de que nos parezca, esto no es correcto. Pero... Paola, ¿qué piensa? ¿Qué piensa? Pedro, yo creo que es correcto que asuma la superioridad un tribunal que no lo había hecho, que esto no se le deje a la Corte de Constitucionalidad para que lo resuelva, sino que los magistrados tengan la valentía, la gallardía de interpretar esa ley obsoleta y de interpretar la Constitución y decir, señores, esto es campaña anticipada y esto no lo vamos a permitir. Me parece también que si dos están en contra, entiendo que son los mismos que le levantaron la suspensión a los 11 partidos anteriormente, ese tribunal ya está mostrando fisuras y seguramente esas se van a abrir mucho más cuando sea realmente la campaña electoral. Pero yo creo que sí es loable que los magistrados asuman ese papel y asuman ese costo. ¿Por qué no suben las multas a $100.000? A mí me parece no, contestarme esta pregunta. Pueden. Sí. ¿Por qué? No pueden. ¿Pero por qué no pueden? Porque la multa está fijada. Es que tú lo acabas de decir, es que la sanción está fijada. Yo sabía que esa iba a ser tu respuesta, que también pueden ampliar la multa sobre la misma base de la interpretación. Sí, es interesante. Yo te voy a decir algo. Más que una posición, tengo una duda. ¿Qué es lo que van a resolver las Cortes ante quienes se apele esa situación? Porque yo creo que modifica un montón lo que va a ser la justicia, por lo menos electoral. Lo que las Cortes superiores dictaminen es lo que va a determinar las reglas de juego a partir de aquí y para el futuro. Creo que la debilidad... ese fallo tiene grandes fortalezas y creo que los cuatro acá estamos de acuerdo en las fortalezas de ese fallo. Era un momento en que al partido político que fuera, sea Patriota, sea UNE, sea todos, se le pusiera un alto y se dijera, señores, hay una ley que establece que esto es prohibido. Al que fuera no, era necesario que fuera contra el oficialista. No. Era importante, porque pero escúchame que estás modificando un poco lo que estoy diciendo. Si hubiera sido contra la oposición, cualquier partido opositor se habría considerado favoritismo hacia el oficialista. Pero te voy a decir algo, ese es el significado adicional que esto tiene. Que sea hacia el oficialismo tiene un significado adicional y un significado de peso. Lo que yo quiero decir es que sea el partido que sea, el Tribunal Supremo Electoral está haciendo valer esa supremacía que debe tener. Ahora que las Cortes Superiores sean las que dictaminen si ha aplicado una interpretación del derecho como debe ser y que las reglas del juego se modifiquen a partir de ese momento. Esa es la gran debilidad del fallo, me parece. Tiene grandes fortalezas echar una cosa y una para gran no debilidad. perdernos en el fallo, que nos estamos perdiendo en el fallo. Aquí hay una reflexión que a mí me gustaría conocer su punto. Uno ¿es tan bobo el partido oficial para hacer una asamblea tan estruendosa, con un riesgo enorme de suspensión que se ha dado? Y déjame que agregue algo. Esa es una estrategia al aire libre. ¿De qué manera? ¿Pero eso es una estrategia de bobos o es una estrategia que tiene nombre, apellido y dirección? Yo creo que es una estrategia que ellos consideraban esencial por los 3 puntos que ya describí cuando ninguno de ustedes me prestaba atención. Sí, te presté atención y te voy a decir algo, que los principales perdedores es todo lo que citaste. Sinibaldi necesitaba demostrar que él es el único candidato, que nadie le está disputando allá dentro de la candidatura, que Roxana Baldetti le está apoyando y no le está socavando. Necesitaba plantearse como el adversario de Manuel Valdizón, que al fin y al cabo es el puntero en las encuestas. Por esa razón, me parece a mí, se corrieron todos los riesgos, confiando en que sus 2 magistrados en el Tribunal Supremo Electoral iban a ser suficientemente hábiles para persuadir o al menos a otro magistrado para que no le sancionaran de manera grave. Pero con eso iba a terminar yo, porque si todos estos eran sus propósitos, si toda esta fue su estrategia para celebrar ese evento el domingo, pues al traste con todos sus propósitos 3 días después con esa resolución del Tribunal Supremo Electoral. ¿No los crees? Que van al traste. Logran su punto. Ellos midieron el costo-beneficio y creo que era más el beneficio porque hay una creencia dentro del oficialismo, dentro del ala de Sinibaldi, que cuando él
sea conocido dentro de la organización como el precandidato y eso se llegue también a la población, el conocimiento y la intención de voto de él se va a disparar. ¿Qué es lo que él necesita ahorita? Subir en las encuestas. Creo también que ellos tienen la esperanza de que una sanción de este tipo se pueda revertir en menos de 2 meses como la última sanción, con las mismas presiones que operaron la última vez. ¿Ustedes creen que era un riesgo calculado? Que era un riesgo calculado. Pues yo creo que no, yo creo que era una estrategia perfectamente diseñada para que ocurriera lo que ha ocurrido. Exactamente para que ocurriera lo que ha ocurrido. ¿Con qué objeto? Yo no creo ni A Bueno, ni B. ahorita Rosana Valdetti ya no es nadie en la Secretaría General. Mira qué sencillo. ¿Y qué significa eso? Pues significa que el partido ahora mismo está en manos de otra persona. ¿De Alejandro Sinibaldi? Por ejemplo. Ya. Esa es la vía de salida que tiene él. Pues yo no creo ni Pero A ni B. espera, hay algo más, hay algo más. No hay creo algo ni más. siquiera lo que estás diciendo. Bueno, yo te digo como lo veo yo, Sí, porque me resulta muy poco verosímil que toda una estructura partidaria no evalúe el riesgo de que te suspendan con los costos que tiene. Porque proclamar el señor Sinibaldi lo podía haber hecho en el Teatro Nacional sin ningún ruido, ¿no? Quizás los costos no sean tan altos. O en el Teatro Nacional no, porque iban las motos, ¿no? No, No, donde fuera. Entonces, ¿tú crees que realmente todo esto se les escapa de las manos? No, creo que lo calcularon. Creo que lo calcularon y dijeron, me parece más valioso los beneficios que... Es más, yo te iba a decir, yo creo que hay un pacto en la sentencia del Tribunal Supremo Electoral. ¿Ustedes creen que el Partido Patriota está aliado con Líder y están viendo cómo favorecen? Yo sí, escucha. Bueno, en la Corte Suprema de Justicia ha habido una alianza 100%, pero no es el Partido Patriota, ese es el punto. No es el Partido Patriota como partido. Es un grupo del Partido Patriota. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco para discutir, vamos a hablar sobre esa espantosa matanza que se produjo en la aldea Los Pajoques en San Juan Zacatepeques. Ya venimos. Estamos de vuelta en domingo a las 8:45. La noche del pasado viernes y la madrugada del sábado se produjo uno de los hechos más cruentos que ha vivido nuestro país y sin duda el más lamentable desde que se ha iniciado la conflictividad en torno a la instalación de la planta de Cementos Progreso en San Juan Zacatepeques. Por lo menos 8 personas resultaron muertas, miembros de una familia de apellido Pajoc. Las imágenes que usted está viendo en su pantalla, solo por favor note eso, se da cuenta que los machetazos rompían la lámina. Las personas que se encontraban adentro de esa vivienda, mitad de lámina, mitad de bloc, estuvieron por lo menos 6 horas, entre 4 y 6 horas, a merced de sus atacantes que les asediaban. Ellos defendían el sitio, trataban de defender su posición, lograron hacer huir a los niños más pequeños y a las mujeres, pero finalmente fueron masacrados de manera literal. Fuego y machete son las armas que fueron utilizadas para acabar con ellos. Se trata de 8 personas vinculadas, o más bien favorecedoras de la instalación de la planta cementera en San Juan Zacatepeques, y quienes les atacaron, quienes terminaron asesinándoles, son considerados parte de grupos armados, pero además miembros de la comunidad de Los Pajoques que se oponen directamente a la instalación de esa planta en San Juan Zacatepeques. Se trata de uno de los hechos más cruentos que ha vivido Guatemala en los últimos tiempos. Ha merecido ya la condena del Procurador de Derechos Humanos. Triste y condenable que el Estado de Guatemala, por medio de sus fuerzas de seguridad, haya sido incapaz o haya preferido no entrar y actuar en defensa de los ciudadanos que se encontraban adentro de esa vivienda. Se sabe que la fuerza de la Policía Nacional Civil se encontraba apenas a unos metros en las talanqueras que han instalado este grupo que se opone a las actividades de la cementera, un grupo que monta vigilancia en la zona, pero que en términos generales también ejerce un poder muy oscuro, muy violento y muy dañino para buena parte de la población. La policía no entró y esas 8 personas terminaron siendo asesinadas. A mí me parece que
el tema lo colocó en contexto el Procurador de Derechos Humanos el martes con Pedro Trujillo y Silvia Gereda. A mí me impactó tanto esa entrevista, Pedro, cuando él les cuenta el caso de los listados y cómo lo colocan a él prácticamente en medio de ese fuego, que me encantaría que lo pusieras también en contexto, porque creo que para entender lo que sucedió allí hace falta escuchar todo lo que se venía viviendo y que el procurador en determinado momento lo vive también, sin una puerta de salida. A mí aquella entrevista que vimos el viernes, o que repetimos el viernes del martes, a mí me dejó, me afectó. Me afectó porque uno lee, uno ve, uno intuye, uno intenta vivir, pero cuando lo cuenta alguien que ha estado, a mí me impactó. Yo solo voy a decir 3 cosas y las voy a decir con la menor alteración posible, pero con la contundencia absoluta de lo que estoy pensando. Esto es terrorismo y no hay que ponerle otro nombre. Esto es terrorismo y en ese sitio hay terroristas, que es lo que muchos venimos diciendo de ciertos sectores de este país. Eso es terrorismo. Y lo más lamentable es que no es la primera vez. Murieron 8, pero ya van más de 11 muertos. No es la primera vez. Entonces, eso tiene que quedar claro. Aquí no hay que hablar de otras cosas que no sea terrorismo de gente que no tiene derecho a permanecer un minuto más libre por lo que ha hecho, sino que tiene que ser capturada y confiscada y luego juzgada. Lo segundo es que yo estoy muy indignado, y lo comentaba antes de entrar al estudio con Juan Luis, con parte de amigos de la prensa, que cuando ocurrió Totonicapán se rasgaron como fariseos las vestiduras, y yo, que estoy haciendo seguimiento de quienes escriben sobre este tema, me doy cuenta que ninguno y ninguna de los que en aquellos momentos proclamaban el Estado opresor y asesino, hoy se callan, y eso se llama denuncia por omisión u omisión de denuncia, y eso se llama no asumir la responsabilidad que uno tiene, porque si lo de Totonicapán fue grave, en mi opinión esto es infinitamente más grave, y ahora voy a decir por qué, pero aquí se han callado como cobardes o se han callado como cómplices, y si no, muchos deberán de explicar esto en su conciencia. Y lo tercero es que el único culpable último de esto se llama gobierno y Ministerio de Gobernación. Una policía en una talanquera, la razón última del Estado es la defensa de la vida del ciudadano. Esa es la razón última o primera, como uno quiera decir, la fundamental. La fundamental. Y ahí estaba la policía. Y el ministro, si yo pudiera, lo voy a decir desde aquí, usted se tenía que ir ahorita a su casa. ¿Sabe por qué? Porque usted no actuó conforme le reclama la Constitución. Y no fue por desconocimiento. No fue por desconocimiento. O fue por cobardía, discúlpeme, o fue por no asumir la responsabilidad que tenía, o fue por miedo a que pasara lo de Totonicapán. Pero en modo alguno se puede dejar, porque se dejó asesinar a 8 personas, sabiendo que allí estaban. Y esa indignación que me sale y que no he podido contener es la que tuve aquí con el procurador. Ahí masacraron a 8 cachiqueles, que mucha gente se le llena la boca de la defensa de los maya indígenas, y hay mucha gente que esto le ha venido del norte y no tienen la gallardía de defender el crimen al margen de la conflictividad, que de esa ni hablo. Yo quiero sacar a memoria 5 masacres que ha habido en esta administración de gobierno para que notemos la diferencia del impacto que han tenido y de las operaciones que se emprendieron después. ¿Recuerdan ustedes ya lo de la masacre de Totonicapán, que fue de gran desgaste para el gobierno en la cumbre de Alaska, que eran campesinos de Totonicapán? El gobierno hasta tuvo que incrementarle 40 millones de quetzales al presupuesto de Totonicapán para intentar resarcir toda esa matanza y también la presión social que había. La presión social ciertamente fue muy alta, pero la familia de 7 miembros en Amatitlán, que fue sacada de su casa, que ni siquiera la han encontrado, la investigación, porque estaban vinculados con narcotraficantes, es lenta y no ha tenido ningún avance. Los 9 policías masacrados en Salcajá quizás es el caso más emblemático de cuando toca una estructura que afecta a la misma autoridad de seguridad, reacciona rápidamente y hasta se nombra un operativo especial para ellos. La masacre de San José del Golfo fueron 11 personas. No fue poco, fue más que esta vez, pero fueron pandilleros. Ahí no hay ninguna razón ideológica, no hay un gobierno masacrador al que echarle la culpa. Ese caso sigue su curso, ya va, o sea, se emprendió juicio, el de San José Nacahuil. Y la otra son, bueno, lo de los pajoques. Miren ustedes cómo 5 casos de masacres de más de 8 personas tienen diferente
trato en los operativos, diferente impacto en la sociedad y diferente presión y diferente ideologización. Algunos ni siquiera han sido cuestionados o demandados como el otro. Perdona que te interrumpa, hay una cosa distintiva de esta que no ha tenido ninguna, las anteriores, que la gente estaba avisando, que decía, me van a matar, que la policía estaba en la... Es distinta de las demás. No, con esto no estoy excusando a las demás, es decir, tú lo has planteado muy bien, pero esta es, me van a matar y la policía estaba ahí y no ingresó. No, yo en eso estoy de acuerdo. Yo sí creo que hay una diferencia clara. Todas las otras son espantosas y condenables, y yo celebro que el Estado haya castigado como castigó la de Salcajá, me parece correcto. Me parece correcto también que... La cumbre de Alaska también hubo una investigación muy exhaustiva. Y el Estado actuó muy bien al entregar todas las pruebas. Sí. Pero te voy a decir algo, ¿por qué me impactó esa entrevista con el procurador? Justamente por lo que dice Pedro, porque incluso él sabía que iban detrás de ellos, y cuando le preguntan qué hizo, yo llamé, yo empecé a pedir auxilio por esta gente, porque las imágenes que vemos allí, y no sé si las pueden repetir, es cuando están penetrando en la casa, y esa gente que estaba del lado de la otra pared, las paredes que ustedes ven macheteadas ahí en sus pantallas, esa gente estaba llamando y clamando por ayuda. Lo que yo entiendo es que la policía se encontraba a menos de 2 kilómetros. Pedro me corregirá si era menos de 1 kilómetro, pero hubo una inacción. Acá lo que si a uno le ofende que le roben un celular, que le roben y que a una cuadra esté la policía, lo que uno no puede aceptar ni creer acá es que eso sucedió. Lo que vemos allí sucedió, y a menos de 1 kilómetro se encontraba la policía pasmada completamente. Todo eso es cierto, pero... Yo quisiera escuchar la versión de esa policía pasmada, porque a veces no tienen ni patrullas. Yo creo que sí, habría... Bueno, ese día alegaban que no tenían gasolina y no sé qué más, pero nada de eso, perdón. No se justifica, por supuesto que pero no. Pero espérenme, yo quiero decir una cosa. Que el ministerio tenía comunicación directa con Claudia, funcionarios pero es que también, procurador. a ver, también hay que ponerse uno en el contexto. Yo no creo que esta haya sido una matanza ejecutada por 10 o 12 hombres. No. Esta fue una matanza ejecutada por una gran cantidad de personas, por una muchedumbre que asedió a la familia que se encontraba en esa vivienda, y luego terminó asaltando la vivienda y macheteando a quienes estaban ahí. Yo presumo que la policía debe haberse sentido enormemente asustada de entrar en esas circunstancias y causar lo que dice Pedro, algo semejante a lo que ocurrió en Totonicapán. Pero lo que yo no puedo justificar es que en un país en donde constantemente hay violencia, nuestras fuerzas de seguridad no hayan desarrollado métodos especiales, capacidad específica para llegar y afrontar una situación. Pero si aquí se lincha personas. ¿Cuántos linchamientos puede evitar la policía? Cuando la muchedumbre está... Porque normalmente los linchamientos que han podido evitar. Pero Paola, el Estado se organiza para eso. ¿Por qué ahí no hay policía? Pero es que eso es lo primero. Porque se lo permitieron, el gobierno lo permitió, pongamos nombres y apellidos. Es decir, 3 gobiernos consecutivos. Sí hay capacidad. 3 gobiernos consecutivos. Sí hay capacidad. Y si no hay capacidad, se genera capacidad. Y solo se permite la instalación de una brigada militar, o ¿cómo se dice? De un destacamento militar, que para las causas o para las razones que estamos discutiendo no sirvió de nada, en lo absoluto. Porque sensatamente... Bueno, posiblemente tampoco dieron orden. Te recuerdo que en Varilla vapulearon a un mayor y a un especialista y asesinaron a un soldado que custodiaba el helicóptero. Y tampoco pasó nada. Es que esto lo venimos diciendo. Este gobierno ha sido excesivamente permisivo y dialogante con gente que es terrorista. Tú puedes ser dialogante con gente que pretende alternativa, que comparte tus valores. Estoy de acuerdo. Se puede hablar de las cementeras, se puede hablar de las ciudades, o sea, hablar se puede hablar. Pero ahí hay gente terrorista que ha matado, y este gobierno tiene más. Y la Fiscalía, y no vamos a ver si era la anterior, esta o la otra, pero en el Ministerio Público hay cerca de una treintena de órdenes de captura pendientes. No le da la gana de ejecutarla. Y también sabes qué es, así como nos ofende la inacción que tuvo la policía en ese momento, con 14 horas de anticipación, empiezan las llamadas, no eran llamadas simples, estaban pidiendo auxilio, según entendí de tu entrevista. Sí, aquí deberían entrar, estos son poderes ocultos. Y te digo lo siguiente, pero te digo lo siguiente, la misma inacción que le vemos, que le recriminamos al Ministerio de Gobernación. Si no lo quieren en Guatemala, ¿qué se va? Bueno, pues mientras se va y no se va, ahí debería haber entrado desde que está aquí, porque eso Juan Luis lleva años. ¿Sabes qué pasa? Que ahí está el CUC,
ahí está el señor Pop, ahí están las comunidades, ciertas comunidades indígenas, ahí hay determinados líderes y grupos indígenas, y como eso políticamente yo creo es determinado incorrecto, que hubo una exigencia del Estado de quienes como eso es habían políticamente vendido ya. incorrecto, nadie se quiere meter. No, yo también quisiera marcar una diferencia aquí. Yo creo que hay que ser menos precipitados y hay que esperar a ver exactamente qué es lo que nos dice la investigación. Pero yo no puedo condenar a un diputado por una matanza. Yo no puedo condenar al líder de una organización. Lo estamos destacando sí como debo liderazgo de conflictividad. Sí debo decir que me extraña enormemente que no haya salido el diputado Amílcar Pop, o que no haya salido el partido WINAC, o que no haya salido el propio Comité de Unidad Campesina para condenar una matanza. Es que lo que hubo fueron 8 muertos. Si ustedes lo ven muertos. así, lo están viendo desde un planteamiento ideológico, y aquí va mucho más allá de la ideología. Aquí prácticamente se rompió todo eso, Juan Luis. Es justamente lo que le estoy tratando de decir a Pedro. La inacción de la policía nos ofende en este caso, pero también hay que ver la inacción que ha tenido el Ministerio Público, organismo judicial, con la matanza anterior. En el 2007-2009 matan a una persona allí, pero en el 2006... también fue una familia, y nosotros no hemos visto cuál ha sido la resolución de eso. Bueno, este señor fue un testigo por el que condenaron 50 años al otro. Somos críticos selectivos, porque esta misma semana, en una nota pequeñita, 2 personas fueron linchadas y una fue vapuleada y ni los nombres supimos. Y ese tema ni lo abordamos en a las 8:45 y no fue noticia. Aquí estamos seleccionando este tema porque detrás de eso hay una ideologización, porque hay un proyecto millonario de inversión y una cementera que ha tratado también de mostrar su postura, un grupo de vecinos que se ha organizado y ha actuado al margen de la ley y que se salió de control, y un grupo de habitantes que legítimamente apoyan la construcción de la cementera. Pero las masacres tienen la intensidad y la importancia que le conferimos en función de los grupos que tocan y de sus actores. Y eso también me parece que ahí hay crítica para nosotros, porque no nos rasgamos así con la Sangocena Cahuil. Que no todas las vidas valen lo mismo, es cierto, y que tendemos a usar las muertes en el sentido en que favorecen las causas en las que creemos. A mí me sorprendió mucho, y voy a cerrar con esto este segmento, aunque mis compañeros seguro querrían cerrarlo ellos. Me sorprendió algo que me dijo pues una fuente calificada esta semana. Me dijo: cuando uno ve esa matanza en San Juan Zacatepeques, piensa que el país se enrumba a la situación de Haití, en la que el Estado está absolutamente desarticulado, desaparecido, y la gente resuelve de la manera más primitiva e irracional sus molestias, sus ofuscaciones. ¿Qué es lo que vimos ahí, señores? Es una matanza por un gran grupo de personas. Sigue habiendo una diferencia, Juan Luis. ¿Sí? Aquí hay una policía que tiene capacidad. Está bien. Hay un ministro que tiene capacidad. No, para todo, si una cosa no quita la otra, Paola. Si estás es que no da tiempo. Si tú estás discutiendo 8 muertos y en ese momento te están quemando a los otros 2, es que se han superpuesto los casos. Y una cosa más, Pedro, que tú me dijiste antes de entrar y que me parece que es importante repetir. ¿Cómo es posible que el partido oficial haya hecho su fiesta? Hicieron su fiesta 2 días horas más después. tarde. No, solo horas es que a nadie después, le importa. Mira, la policía tiene capacidad, termino, porque resguarda a todos los políticos y ellos sí creen en ella, pero para ellos. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Fueron los llamados, pero 13 fueron los elegidos. Está prácticamente instalada la Corte Suprema de Justicia. Usted lo vio a lo largo de la semana. La comisión postuladora corrió contra reloj. Trabajó incluso a las 2 de la mañana para poder nominar ante el Congreso de la República esa lista de 26 abogados a quienes consideran aptos para llegar a tomar la administración del Poder Judicial en su próximo periodo de 5 años. Esto es 2014 hacia 2019. Bien, 2 días después de tener ese listado en el Congreso de la República, 2 bancadas, escuche usted, porque parece insólito, pero fueron Líder y el Partido Patriota quienes convinieron quiénes habrían de llegar allí al Palacio de la Justicia que está en nuestras pantallas. Yo quisiera plantear una serie de preguntas acá a mis compañeros a ver qué creen.
Uno, me llama muchísimo la atención de cómo se nombra el Tribunal Supremo Electoral. Recordarán ustedes que acá fue el Partido Patriota en conjunto con las bancadas minoritarias quienes deciden quiénes integran ese Tribunal Supremo Electoral que hoy ha suspendido al Partido Patriota durante 6 meses. Pero ahora la Corte Suprema de Justicia, el Partido Patriota puede prescindir literalmente de esas bancadas minoritarias y en conjunto con el partido líder, su principal opositor, nombran a esos 13 magistrados. ¿Quieren que empecemos por allí y luego hablamos de algunos de los nombres? Si empezamos de por quienes han ahí, llegado? hagamos la salvedad que cuando el Patriota votó con las minoritarias para TSE, el Patriota tenía más diputados y líder no estaba tan robusto como ahora. Necesitaba negociar con líder y era lo que nos decían en las entrevistas acá, el escenario más aterrador, el más preocupante, porque esa negociación era menos, mucho más, con intereses más espurios que las que podía llegar con las bancadas pequeñas. Lo terrible de eso es que públicamente tratan de hacernos creer otra cosa, que el líder es la bancada de oposición del Patriota y que le va a decir que no a todo. Y cuando llegan al Congreso ya todo ya estaba horneadito y solo le dicen a los diputados, levante la manita. Bueno, voy a decir yo 3 cosas. Uno, sobre los nombres de los magistrados elegidos en primera ronda y luego por no voy a decir nada porque es una cosa que ya habíamos comentado. Da igual lo que haga la comisión, que el Congreso decide lo que le da la gana. Entonces no sirve para nada la lista, o sea, la lista es una lista donde ellos luego manosean como quieren. A mí me llama la atención la rapidez, la enorme rapidez con la que el Congreso, incluso en una moción privilegiada, ¿no?, o particular o introducida en la agenda, deciden elegir prácticamente en ¿qué? ¿Una hora? ¿En hora y media? Eso significa que o ya estaba pactado o no se toman en serio la elección, porque evidentemente si hay que elegir 13 magistrados, al menos debe haber una mínima discusión de lo que hay, o se han pegado meses discutiéndolo sin que nos hayamos enterado los ciudadanos. Pero como ninguna de estas es verdad, era algo pactado. Y lo tercero es el pacto. El pacto a mí se me llama la atención. Prensa Libre creo que fue la que publicó, ¿verdad?, un listado donde había personas subrayadas o con... Yo en la hora lo vi publicado en las redes sociales en general. Lo vi en varios sitios, sí. Y eso ya estaba pactado. Y ese pacto es Partido Patriota y líder. Y aquí es donde yo quiero enlazar con la primera discusión. Esto no es Partido Patriota. Esto es una parte del Partido Patriota pactando con líder. Porque y también esto, les toma de sorpresa. También le toma. Y esto hace un círculo con el tema del Tribunal Supremo Electoral, que yo creo que es algo también pactado. Entonces, aquí hay un círculo donde yo te doy, tú me das y todos estamos contentos, que han pactado los dos partidos mayoritarios, que han obviado lo demás, que se demuestra que el líder no es oposición cuando hay dinero o hay cargos, que es cuando se sienta con el Partido Patriota, cuando hay préstamos, cuando hay presupuesto o cuando hay cargos. Y los demás llevan peleándose, matándose prácticamente todo el año, En cambio, con lo cual es un poco diciendo de esto mentiroso. que estás diciendo, yo no miro que el Partido Patriota y líder vayan a tener el mismo acuerdo y se vayan a sentar de la misma manera que han elegido Corte Suprema de Justicia para elegir, por ejemplo, la aprobación de estos bonos, la aprobación del presupuesto para 2015. No los veo allí unidos, así que lo que estamos viendo es una... Veamos las comisiones a ver cómo funciona. Unidad Pero de la legalidad, convivencia. Claudia, ¿por qué la urgencia de aprobarlo cuando era sujeto de impugnación porque no se había vencido el plazo de la publicación en el diario oficial? Para eso, para que no se La impugne. prisa. ¿Por qué? Porque Carrillo iba ya con la impugnación. Lo que demuestra es que sí había un listado oculto, porque los que le impugnan son los que quedan. A ver, varias cosas. La primera es que nos molesta que dos partidos hayan logrado llegar a un acuerdo. A mí no. Pero, No pero la molesta. democracia... La hipocresía. Pero me la gusta. hipocresía es eso, no es el acuerdo. Pero joder. prácticamente Pero la de- también así están nombradas desde La las comisiones de democracia postulación. tiende a ser así, pues. Se da en un Es el congreso sistema en el que que dos vivimos. fuerzas políticas llegan a un acuerdo, muy bien, en este caso llegaron a un acuerdo. Desconfío de la hipótesis de Pedro de que es solo una parte del Partido Patriota, porque entonces no se hubiera alineado la bancada completa. Sabemos que la mitad de la bancada le responde a Roxana Valdetti, otro grupo le responde al presidente Pérez Molina y otro grupo pequeño le responde al candidato Sinibaldi. Y votaron todos en conjunto, sin falta, por el listado que se les pasó. De modo que yo sí lo veo como un acuerdo institucional. También desconfío un poco de esta suspicacia que tiende a levantarse sobre que se llega a un acuerdo sobre el número y el nombre de los magistrados para garantizarse inmunidad o impunidad. Miren, digamos la verdad. ¿No miras a un ministerio público? No, yo no veo ministerio público ni en Para esta empezar. administración, ni en la anterior, ni en la previa,
metiendo procesos en contra de algún expresidente o de algún ex vicepresidente o de algún ministro. Es que se ve muy poquito eso, señores. Aquí se suele perseguir a alguien cuando cae en desgracia del propio gobierno del momento. Permitime. Yo te quiero decir que yo además, tampoco lo veo, la pero sí otra veo algo cosa es más. que yo no veo. Una vez que se elige al magistrado, en general el magistrado tiene cierto ámbito de autonomía. Yo creo que es más riesgoso el ascendiente que establece el postulador que le permitió llegar y que domina una corriente importante adentro del gremio, que en este caso es el señor López Villatoro el que está dominando, porque me parece que él sí puede influir y mantener su ascendiente sobre esos magistrados. Yo quiero comentar dos puntos sobre lo que tú dijiste. El primero es, yo tampoco, como tú, veo un ministerio público que enderece acciones, digamos, contra Roxana Valdetti, contra Otto Pérez Molina. No lo veo, me cuesta verlo, pero en cambio sí miro algo que es mucho más importante, Juan Luis, y algo que hemos visto en los años pasados. Se dice la politización de la justicia, pero también la judicialización de la política. Y en cambio sí miro, por ejemplo, vemos ahora mismo cómo ese fallo del Tribunal Supremo Electoral que conversábamos en el primer segmento, ¿hacia dónde va a ser recurrido? ¿Quiénes tienen en su mano el futuro de decisiones como esa? ¿Estamos de acuerdo o no con el debate jurídico, la suspensión de un candidato, la no inscripción de otro? Esa sí se juega allí. ¿Tú aceptas la tesis de Orlando Blanco que el jueves pasado nos decía a ti y a mí? Lo que se negoció, decía él, es no completamente la acepto, impunidad para el Partido Patriota y viabilidad jurídica para la candidatura viabilidad jurídica, de Creo Manuel que Valdezón. lo que se da es garantías jurídicas de lo que tú puedas solicitar más adelante. Dicho de otra palabra más bonita, pero te voy a decir algo. Eso La es lo que impunidad me cuesta verla por una razón y la viabilidad no la creo por una tesis de Orlando Blanco. Es que en los últimos procesos electorales, quizás 2 o 3, hemos visto cómo una sala de lo civil, cómo una Corte Suprema de Justicia termina definiendo todo. Ya se les olvidó en 2003 quién termina definiendo la candidatura de Efraín Ríos Montt. Ya se les olvida a ustedes cómo Corte Suprema de Justicia paraliza esa candidatura durante al menos 3 meses. A Orlando Blanco si eso ocurrió en la UNE, ¿no? Por supuesto que sí se lo preguntamos y siempre elude la respuesta. Todos los políticos eluden esa respuesta. Quieren hablar de quiénes pueden. Mira, los políticos nombran, tú llevas razón en una cosa. A ver, Juan Luis, en las comisiones de postulación se genera una dinámica que favorece a los postulantes. De acuerdo, eso es cierto. Pero esa dinámica termina cuando llegas al Congreso. Porque cuando tú llegas al Congreso hay 26 y hay que agarrar 13. Se puede dar el caso de que los 13, por poner un ejemplo, que pone Paola, y yo no los nombre, entonces ahí terminó. El Congreso sí y solo sí, o los partidos políticos, votan a magistrados que puedan tener en su esfera de influencia, llámala así para que no sea impunidad, no sea no sé qué, pero que están en su esfera de influencia, porque si no fuera así, si no fuera como yo te digo, sería muy sencillo, sería hacer una tabla de calificación o de cualificación y de mérito y que entre el mejor, pero no quieren eso, niega, este país se niega a que entre el mejor, y cuando se niega que entre el mejor es que hay algún interés en elegirlo. Yo creo que nosotros tenemos tener ascendiente sobre él. Correcto. ¿Quiere hablar Juan Luis sobre quién se prevé como presidente de esa nueva corte? La verdad es que es Claudia quien maneja mejor esta información. ¿Qué piensa Claudia? La verdad es que es fuente reservada, como nosotros le llamamos, y lo que nos transmiten es lo siguiente, que son 2 personas quienes se van a disputar esa primera presidencia. Ojo que del plato a la boca se cae la sopa, dice el dicho. Entonces, aparentemente a principios de esta semana se hablaba que esa primera presidencia del organismo judicial se la disputan 2 nuevos magistrados. La tiene usted allí, Blanca Aida Stalin, actual directora del Instituto de la Defensa Pública, todavía, pero pronto a asumir como magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Una mujer que parece de teflón, Claudia, porque le han hecho una gran cantidad de acusaciones a lo largo de su carrera. La embajada le impuso el veto presuntamente en esta... Con 33 votos. Y luego logró pasar con 33 votos. Ahí está el segundo candidato a la primera presidencia, es Vladimir Aguilar. ¿Obedecen los dos? Si tuviera, porque ya estamos de acuerdo que alguien los ha elegido, ¿no? Se les llamó como, a Vladimir candidatos se le identifica como un hombre de Gustavo Herrera, el operador del gobierno. Él fue su abogado. Y de Blanca Stalin se sabe que tiene vínculos también con Gustavo Herrera, pero gozó de todos los votos. Es decir, los votos de López Villatoro también fueron votos suyos. O sea, ella le debe cariño a muchos. ¿Creen que los dos son oficialistas? Es lo que se dice, Pedro. O al menos, como tú dices, el oficialismo puede tener influencia. Sí. Son ellos. Pero miren, una pregunta, ¿cómo creen que se desarrolle esa impugnación por el desfase de elección por parte del Congreso? Porque los dos
tenían impugnación de parte del abogado Carrillo, y eso esos es listados... más complicado, porque eso depende en realidad del análisis y la interpretación de la Corte de Constitucionalidad. Pero tenemos un antecedente importante. ¿Vieron ¿Cuál ustedes es? cómo Roberto Molina Barreto dijo hace una semana, cuando se encontraban justamente también recursos pendientes de este abogado por resolver, dijo, todo esto le compete a juzgados de una instancia menor. Nosotros somos la última instancia a la que se debe recurrir, por lo tanto, los distribuimos allí. Yo, de alguna manera, siento que la Corte de Constitucionalidad va a encontrar la salida para jugar exactamente el mismo papel, con diferente nombre, pero el mismo papel, ¿verdad? Claro, pero ¿por qué Lavarse crees las que manos. eligieron tan apresuradamente si pudieron haber esperado 24 horas más y no correrse el riesgo de que les impugnaran Posiblemente, esa pero aunque lo listado? impugnen, Pues aquí- vete ahora a la vía, va a llegar a un juez, luego a un tribunal de apelaciones, es decir, los que han elegido, y luego a la Corte Suprema, es decir, a esta Corte Suprema se excusarán los dos que están señalados, pero actuarán los demás. ¿Cuál es la resolución? Yo creo que lo precipitaron desgaste, porque la habían elección logrado acuerdo y todavía. porque los acuerdos tienden a ser efímeros. En la medida en que tú alcanzas acuerdo con otra fuerza política, si alguien más llega a ofrecerle algo que puede ser interesante a esa fuerza política. Por ejemplo, Puede cambiar de parecer. si el Partido Patriota, Yo me pregunto el si Partido la Patriota suspensión del podía Tribunal haber... Supremo Electoral tuvo que ver con esa rápida... No lo creo. ¿No? Yo no Yo veo. creo que sí. No lo creo, pero eso es Puede otra ser. vez Porque ir por se la jugó, tesis. no, ir por la porque es tesis de. por lo que tú dices, por la oportunidad del momento. Miren, esa era la oportunidad. Yo Es creo que al ese- Patriota, por lo que estás diciendo, que al lo Patriota único lo que- asustaba la posibilidad de que el líder alcanzara el acuerdo con los pequeños y entonces quedar ellos totalmente Que también afuera tiene sentido. de la Corte Esto tiene de la muchísimo Corte Suprema sentido. de Justicia. Entonces ya tenían acuerdo con líder, vámonos rapidito y dejemos. Pero yo creo que nosotros tenemos una deuda aquí y estamos hablando mucho ya de lo que pasó, de lo que ha de venir, y creo que el debate más importante ahora es si esos nuevos nombrados, si esa Corte Suprema de Justicia va a tener las agallas de sugerir una reforma a todo este sistema de elección. ¿Ustedes lo ven así? Llegó parcialmente depurado, como decía el Movimiento Pro Justicia, pero creo que va a prevalecer lo que todos temíamos. El mismo sistema. ¿Ustedes Mira, no ven que ¿cuántos años? estos 13 electos digan, estamos de acuerdo? Ellos mismos 13 dicen, ese sistema de elección es obsoleto, ya caducó. Ya ¿Cuántos lo años repite llevamos hasta el diciendo menos... que las comisiones de postulación es un sistema colapsado? Sí. ¿Cuánto? Pero ves a esta 12. Corte Suprema de Demasiado. Justicia asumiendo ese No, papel. porque es precisamente Son una las aguas corte donde ellos nadan. seleccionada Ajá. por un sistema que está caducado. Lo que sí es verdad que Los el sistema está compromisos que caducado. vimos esta semana van a ser demasiado pesados para que... Vamos rápidamente a la presentación de la edición de Contrapoder de esta semana. Pablo Hurtado, usted nos hace los honores. Por favor, que me pongan ahí la pantalla y yo les cuento qué tenemos para ofrecerles en la edición que empezó a circular el día jueves por la tarde. A ver si está ahí. Los 7 pecados capitales. Se presenta un análisis a detalle de cómo se planteó ese listado que llegó a conocer el Congreso de la República de quienes van a dirigir la nueva Corte Suprema de Justicia. También tenemos otros temas, si me regresan allá a la portada, esa entrevista con el señor Pirulo. Quiere ser diputado, ya regresó, dice que va a limpiar su nombre y que tiene mucho apoyo y su nombre vale lo suficiente como para que él tenga un caudal electoral y, ¿Y no quedar en algún desentonaría listado en el el Congreso, siento yo? No desentonaría, ¿verdad? Pero ¿se imaginan ese hombre con inmunidad para hablar? Uy, eso A mí sí. lo que me da miedo es que agarre ese megáfono y diga diputado visto, diputado muerto. Eso es lo único que me aterra a mí de él, de verdad. Bueno, entre los otros contenidos, ya lo verá usted cuando compre la revista, porque mis compañeros no me dieron chance para más. Gracias por acompañarnos a las 8:45. Hoy día domingo le deseamos que usted descanse y que arranque su día lunes con mucha fuerza, con mucha energía. Que tenga un sueño reparador. Buenas noches.